Mazatlán llegó a la Liga MX en 2020, quitándole la plaza a un histórico como lo era Monarcas Morelia. Al final el karma les llegó, el proyecto nunca funcionó y a menos de 6 años de su creación, el equipo ha dejado de existir. Así que en este video vamos a repasar el por qué Mazatlán se convirtió en el peor club en la historia de la Liga MX. Mayo de 2020, mientras el mundo se detenía por una pandemia global, en las oficinas de Grupo Salinas se gestaba una de las traiciones más infames del deporte nacional. Ricardo Salinas Pliego, en un movimiento que priorizó los incentivos gubernamentales sobre la pasión de una ciudad, decidió tirar a la basura 70 años de historia. Monarcas Morelia no era cualquier equipo, era una institución con un título de liga, finales memorables y una identidad profundamente arraigada en Michoacán. De hecho, en el último torneo Morelia se había metido hasta semifinales, quedándose bastante cerca de eliminar al América y clasificarse a la final. Morelia se había metido a liguilla en 4 de los últimos 6 torneos, es decir, el equipo estaba siendo bastante competitivo, alejado de los últimos lugares de la tabla y con un buen promedio de asistencia en su estadio. Durante 2019 tuvieron mejor promedio que equipos como Cruz Azul, Toluca y Necaxa. Por eso es inexplicable la decisión de Salinas Pliego de mudar la franquicia a Mazatlán. Para su dueño, la historia de Morelia valía menos que el flamante estadio que el gobierno de Sinaloa le entregó en bandeja de plata. Sin aviso y a puerta cerrada el equipo fue secuestrado. Los trailers de mudanza salieron de la ciudad por la noche, llevándose todo el inmobiliario del estadio Morelos al nuevo estadio de Mazatlán. Cientos de aficionados de Morelia salieron a las calles a protestar, pero poco pudieron hacer, siendo ignorados por un dueño que desde sus redes sociales se burlaba de ellos. Así nació Mazatlán FC, no por mérito deportivo, ni por una plaza que se ganó su lugar en la cancha, sino por un plumazo administrativo. Llegaron a una ciudad sin antecedentes futbolísticos, intentando comprar con marketing lo que se construye con décadas de sudor. Desde su primer mensaje, con el lema arrebatando, dejaron clara su esencia: no venían a construir, venían a saquear. Pero el fútbol les tenía preparada una factura que hasta la fecha no han terminado de pagar. El Mazatlán nació sin alma y, como veremos a continuación, nació para convertirse en el peor experimento en la historia de la Liga MX. Si el nacimiento del Mazatlán fue un pecado, su debut en la Liga MX fue una comedia de errores. La directiva quería venderle al mundo un proyecto fresco y renovado, pero la realidad es que lo único nuevo eran las playeras moradas. Para el torneo Guardianes 2020, Mazatlán se llevó prácticamente a toda la plantilla que le pertenecía a Monarcas Morelia. Jugadores como Sebastián Sosa, Martín Rodríguez, Aldo Rocha y el Quick Mendoza pasaron de la noche a la mañana de los colores rojiamarillos al morado. El primer gran error estratégico fue la elección del banquillo. En lugar de buscar un técnico experimentado, contrataron a Francisco Palencia. El resultado fue un desastre absoluto. Bajo su mando, el equipo no solo no jugaba nada, sino que se convirtieron en el hazmerreír de la liga. Palencia fue despedido apenas en la jornada 13 tras cosechar solo 2 victorias, dejando al equipo en el fondo de la tabla. Ni siquiera la llegada de un veterano como Tomás Boy pudo rescatar el torneo. Mazatlán terminó en la posición 14. Para el Guardianes 2021, la historia no cambió mucho. El equipo fue la definición de inconsistencia. En ese torneo, Mazatlán tuvo la oportunidad de oro de clasificar al repechaje en la última jornada, pero fiel a su naciente tradición de fracaso, perdieron y quedaron eliminados nuevamente por diferencia de goles, terminando en la posición 13. En tan solo un año, el Mazatlán demostró que no bastaba con tener un estadio de lujo o una cuenta de Twitter agresiva. Habían heredado una plantilla competitiva del Morelia y la habían convertido en un equipo del montón. El experimento estaba fallando y lo peor para su escasa visión es que la caída apenas estaba comenzando. Para la temporada 2021-2022, el pretexto de la novedad se había agotado. Con la pandemia de COVID-19 quedando atrás y las restricciones sanitarias relajándose, el Mazatlán finalmente tuvo la oportunidad de demostrar que su plaza era futbolera, pero la realidad fue un golpe de agua fría. Las tribunas del Kraken lucían vacías. A pesar de ser un estadio moderno y de contar con promociones constantes, la gente de Mazatlán no terminaba por identificarse con el equipo. Todo se sentía artificial, desde los colores impuestos hasta la narrativa forzada de orgullo sinaloense. En lo deportivo, en la apertura 2021 fue otra exhibición de medianía. Bajo la dirección del español Beñat San José, el equipo navegó en la intrascendencia total. Mazatlán llegó a la última jornada con vida, pero nuevamente el ADN del fracaso se hizo presente. Terminaron en la posición 13 de la tabla. Para el clausura 2022, el proyecto de Beñat San José se desmoronó rápidamente y fue despedido tras una racha de resultados mediocres que tenían al equipo en el fondo de la clasificación. Fue entonces cuando llegó Gabriel Caballero al rescate. En un cierre de torneo inesperado y casi milagroso, Mazatlán logró ganar victorias en las últimas jornadas que le permitieron por fin meterse al repechaje en el lugar 12. Parecía que el maleficio se rompía, pero la alegría duró poco. En el partido de reclasificación, Mazatlán empató con Puebla en tiempo regular, pero cayeron en la tanda de penales, siendo la vez que más cerca estuvieron de meterse a liguilla. 2 años habían pasado desde su creación, y el Mazatlán seguía siendo una franquicia sin arraigo y con una asistencia promedio de las más bajas de México.
Para la apertura 2022, el equipo decidió darle continuidad a Gabriel Caballero, pero el proyecto nació estancado, fue un torneo gris, de empates insípidos y una falta de ambición que ya empezaba a desesperar. Terminaron en la posición 14 con 17 puntos, pero lo que nadie imaginaba es que este torneo mediocre sería el paraíso comparado con la pesadilla que estaba por venir. El Clausura 2023 no solo fue un mal torneo, fue una humillación histórica que puso al Mazatlán en los libros de récords negativos del fútbol mexicano. El inicio fue catastrófico, 4 derrotas consecutivas provocaron la salida de Caballero, la última fue por 6-0 ante el América en el Azteca, la mayor goleada que recibió Mazatlán en su corta historia. La directiva, en un acto de desesperación, trajo del retiro a Rubén Omar Romano, que no pudo detener el naufragio. El Mazatlán terminó el torneo con solo 7 puntos de 51 posibles, perdieron 14 de los 17 partidos disputados y recibieron la humillante cantidad de 41 goles. Pasaron las primeras 10 jornadas sin conocer la victoria, un registro que los colocó entre las peores gestiones en la historia de los torneos cortos, a la par de equipos destinados al descenso como Indios de Ciudad Juárez o Veracruz. Ese Clausura 2023 fue la confirmación de que el experimento de Salinas no solo carecía de alma, sino también de capacidad competitiva. Terminaron en el sótano absoluto de la Liga MX, siendo el primer equipo eliminado y cargando con el estigma de ser el hazmerreír de todo un país. Nuevamente tuvieron que pagar multa por quedar entre los últimos lugares de la tabla de cocientes. Después del ridículo histórico de los 7 puntos, cualquiera pensaría que el Mazatlán había aprendido la lección, pero la temporada 2023-2024 solo sirvió para confirmar que la mediocridad no era un accidente, sino su estado natural. Para la apertura 2023, la directiva contrató a Ismael Rescalvo, un técnico español que venía con cartel del fútbol sudamericano. El equipo mostró una ligera mejoría, logrando meterse por segunda vez en su historia en la reclasificación en la 10ª posición, la mejor posición en su historia. Sin embargo, la ilusión fue un espejismo que duró poco. Santos los despachó con un 2-1, pero si la apertura fue un respiro, el Clausura 2024 fue el regreso a la cruda realidad. El proyecto de Rescalvo se desmoronó entre lesiones, errores infantiles y una alarmante falta de peso ofensivo. El equipo volvió a las andadas, encadenando derrotas humillantes. La desesperación volvió al banquillo y Rescalvo fue cesado. Los cañoneros terminaron en el lugar 14 de la tabla con apenas 16 puntos. Lo más grave de este periodo no fue solo el marcador, sino la confirmación de que el Mazatlán se había convertido en un equipo pagador. Por segundo año consecutivo, la institución tuvo que sacar la cartera para pagar las multas millonarias de la tabla de cocientes. Mientras otros clubes invierten para ser campeones, el Mazatlán regalaba millones de dólares en multas de la Liga MX simplemente por no saber competir. 4 años después de aquel robo a la afición de Morelia, el equipo morado seguía sin una sola liguilla y sin una base de aficionados sólida. Llegamos a la temporada 2024-2025, el periodo que debía de ser el de la madurez y la consolidación, pero que terminó siendo el recordatorio más cruel de que este equipo no tenía remedio. Con la presión de las multas millonarios quemándoles las manos, la directiva decidió dar un golpe de timón mediático. Contrataron a Víctor Manuel Vucetich. El Rey Midas llegaba con la misión de convertir el carbón en oro, pero se encontró con una realidad que ni siquiera su experiencia pudo maquillar. En el Apertura 2024, Mazatlán se convirtió en un equipo mezquino, diseñado para no perder pero incapaz de ganar. Las tribunas del Kraken, que ya para este punto presentaban asistencias que daban lástima, veían semana tras semana un equipo sin ambición que acumulaba empates y derrotas, terminando el torneo en la posición 14, sumando apenas 14 puntos. La magia del Rey Midas se extinguió en el Pacífico, demostrando que no importa quién esté sentado en el banquillo, el problema del Mazatlán era estructural y de identidad, pero lo peor estaba por venir en el Clausura 2025. El equipo tocó fondo de una manera que ya no sorprendía a nadie. La falta de refuerzos de jerarquía y la apatía de una plantilla que parecía jugar por compromiso arrasaron al club a los últimos puestos desde las primeras jornadas. El Mazatlán se volvió el cliente favorito de todos los equipos de la liga. Ir a Sinaloa no era una visita difícil, era una garantía de 3 puntos para cualquier rival. Mazatlán terminó en la posición 16 con 17 puntos, terminando además su último lugar de la tabla de cocientes y teniendo que pagar la multa de 80 millones de pesos. La temporada 2025-2026 pasará a la historia no solo como el final de un ciclo, sino como la crónica de una muerte anunciada. Desde mediados de 2025, un murmullo empezó a recorrer los pasillos de la Liga MX. Ricardo Salinas Pliego tenía la intención de vender la franquicia de Mazatlán, ya que necesitaba obtener liquidez inmediata para pagar adeudos fiscales multimillonarios. Lo que empezó como un rumor, pronto se convirtió en una sombra que asfixió el desempeño deportivo en la Apertura 2025. Mazatlán contrató a Robert Dante Siboldi como nuevo entrenador, campeón con Santos y con Tigres, y que ahora llegaba a Mazatlán con el objetivo de sacarlos del fondo de la tabla. Sin embargo, el equipo no mejoró. Con los rumores de la posible venta, Mazatlán jugó con la moral por los suelos, terminando nuevamente en los últimos lugares de la tabla, puesto 16 con solo 14 puntos, con una plantilla que parecía más preocupada por su próximo destino que por defender el escudo morado. Tras el silbatazo final de ese torneo, aunque no había un comunicado oficial, todos los medios de comunicación y periodistas de renombre daban por hecho que Salinas había vendido la franquicia a los dueños del Atlante para que los Potros tomaran el lugar de Mazatlán en primera división. Esta noticia provocó un efecto dominó devastador dentro del vestidor. Los pocos
pocos jugadores de jerarquía que quedaban, encabezados por Nicolás Benedetti, exigieron su salida inmediata. Nadie quería hundirse en un barco que ya estaba vendido. El mercado de fichajes para el Clausura 2026 fue una humillación pública. Mazatlán intentó buscar refuerzos, pero la respuesta siempre era la misma. Nadie quería firmar con un club que tenía fecha de caducidad. Lo mismo sucedió en el banquillo. Robert Dante Siboldi renunció y la directiva del Mazatlán no pudo encontrar un sustituto. Directores técnicos con un mínimo de prestigio rechazaban las ofertas, obligando a la directiva a iniciar el torneo con Cristian Ramírez como interino. Fue hasta la jornada 4 cuando, en un acto de desesperación absoluta, contrataron al único hombre que aceptó el reto, Sergio Bueno. La llegada de Bueno fue el reflejo de la decadencia total. El técnico tenía casi 10 años sin dirigir en la primera división, desde aquel lejano descenso con Jaguares de Chiapas en 2017. Su presente no era mejor, pues se encontraba dirigiendo en la tercera división mexicana al Colima FC, donde los resultados eran desastrosos y tenía al equipo en los últimos lugares de la tabla. Ese era el nivel de Mazatlán en su ocaso, un técnico de tercera para un equipo que ya no quería existir. Con Sergio Bueno en el banquillo, el Clausura 2026 se resume como una gira de despedida. En un intento desesperado por despedirse con algo de dignidad, la directiva prácticamente regalaba los boletos para los juegos en casa, pero el desprecio de la gente fue total. Ni regalando las entradas lograban llenar un Kraken que lucía más frío que nunca. El equipo, que nació arrebatando, se fue mendigando una atención que nunca se ganó. Mazatlán terminó el Clausura 2026 como siempre, hasta el fondo de la tabla, puesto 16 con solo 15 puntos. En abril de 2026, a través de sus redes sociales, Ricardo Salinas Pliego lanzó el comunicado oficial que confirmaba lo que ya todos sabían: el Mazatlán dejaba de existir. Con su estilo provocador, el dueño declaró: la violencia que azota al país, la impunidad con la que operan los criminales y la incertidumbre jurídica que padecemos quienes invertimos y arriesgamos nuestro dinero para dar trabajo hacen muy complicado que podamos seguir adelante sin evaluar a fondo los resultados. De esa manera, culpando a terceros, Salinas anunciaba la venta de la franquicia, pero la realidad era otra. El negocio se había vuelto insostenible y el karma por haber desplazado a un histórico como Morelia finalmente le había pasado la factura. Las estadísticas finales de los cañoneros fueron un desastre sin precedentes. Si hiciésemos una tabla general sumando los 12 torneos que disputaron en sus 6 años de vida, el Mazatlán aparece hasta el fondo de la tabla con un total de 200 puntos, promediando apenas 17 puntos por torneo. De los más de 200 partidos que disputaron, perdieron casi el 60%, siempre merodeando en los últimos lugares de la tabla general y del cociente, convirtiéndose en el cliente más frecuente de las multas de la Liga MX. Pero lo más triste no fue la estadística, sino el vacío emocional. En 6 años, el Mazatlán nunca pudo meterse a una sola liguilla, siendo el único equipo junto a Querétaro que no se pudo clasificar a la liguilla entre 2020 y 2026. Los cañoneros solo se encargaron de representar la mediocridad actual del fútbol mexicano, siendo un equipo que debió descender a segunda división en más de una ocasión al haber quedado último lugar de la tabla porcentual, pero que se mantenían en primera por la eliminación del descenso. Pasaron entrenadores, jugadores y pasaron directivos, pero el club nunca tuvo un ídolo. No hubo un solo jugador que se ganara el corazón de la poca afición. En Mazatlán la gente veía el estadio como una curiosidad turística más que como una casa de fútbol. El Mazatlán nunca debió existir. Fue un proyecto artificial que le robó la identidad de una ciudad histórica como Morelia para dársela a una plaza cero futbolera que nunca se sintió identificada con el color morado. El rechazo fue tan evidente que torneo tras torneo, Mazatlán registró los peores promedios de asistencia de toda la liga. Era humillante ver cómo equipos de la Liga de Expansión o incluso de la Liga Premier MX como el Irapuato o Tampico Madero metían más gente a sus estadios que un equipo de primera división en Sinaloa. La decisión de mudar la franquicia fue la peor decisión administrativa en la historia del fútbol mexicano. Salinas Pliego intentó arrebatar el éxito, pero terminó por arrebatarle la dignidad de una plaza. Hoy el Mazatlán es el ejemplo de que el dinero y el marketing no pueden comprar la mística de un club. Su desaparición no deja un hueco en el fútbol mexicano, deja una lección: la pasión no se muda de ciudad por capricho, y aquellos que intentan construir sobre la traición están condenados al olvido. Mazatlán se va como el peor equipo en la historia de la Liga MX. Esto es todo por el video de hoy. Comenta algún recuerdo que te haya dejado Mazatlán en estos 6 años. Si el video te gustó, dale like y suscríbete al canal.